como nacimos en un lugar cristiano, mis papás desde que yo nací, por la gracia de Dios, ellos antes de que yo naciera ya eran cristianos. Yo nací en un hogar, en una cuna cristiana. Gracias a Dios nunca me tocó ver maltratos de parte de mi padre hacia mi mamá. Nunca me tocó verlo llegar borracho ni drogado. Y para mí, pues en ese aspecto fue sano hasta cierto punto también. Porque como mi papá en aquel tiempo era copastor, hoy, gracias a Dios, pues es pastor, pero en aquel tiempo era copastor o el segundo después del pastor. Uh-huh. Y resulta que cuando éramos niños, en ese tiempo como que la iglesia era muy rígida, era muy cerrada, y fue una etapa de mi niñez que nosotros vivimos algo muy difícil, como hijo de cristianos, que me tocó junto con mi hermano Isaac, que también es pastor, gracias a Dios. Nos tocó vivir una niñez muy difícil. ¿En qué aspecto, en qué ámbito? Pues en muchos aspectos seculares, como por ejemplo, nunca festejamos un cumpleaños. No me acuerdo yo haber tenido un pastel con velas que dijeran 4 años, 5 años, 6 años. Nunca pedí un deseo apagando una vela. Cosas bien que para mucha gente pueden ser normal, inclusive muchos hijos de cristianos pueden verlo normal, pero para mí era algo que estaba fuera de nuestro alcance como hijos de hermanos, como hijos de cristianos. Fue un proceso muy difícil, y más como mi papá era un ministro, como que toda la gente, todos los hermanos, todas las miradas estaban sobre nosotros, ¿sí me entiende? Entonces, la verdad, estaba muy difícil esa etapa de mi vida como niño. La verdad, conocemos muchos estados porque fuimos a muchas campañas, pero nunca tuvimos un viaje familiar, ¿sí me explico? Era pura iglesia, pura congregación. Sí, mi papá 100% en la iglesia, mi mamá 100% en la iglesia, comprometidos completamente con la congregación, pero siento que se olvidaron del vínculo familiar fuera de la iglesia, y la verdad fue una etapa muy difícil para nosotros. Inclusive en la escuela, mucho bullying por ser hijos de cristianos, y como vivimos en un pueblo, pues prácticamente todos nos conocíamos, pero la verdad sí fue muy difícil porque nunca acudimos a un bailable, al kinder, a la primaria. Nunca fuimos a una posada del Día del Niño, una posada de la escuela. Nunca estuvimos en una piñata, nunca nos hicieron una piñata como hijos de cristianos, y fue ni algo siquiera que de invitado. No nos dejaban ir porque éramos los hijos de los ministros, o en este caso también otros amigos, que los hijos del pastor o los hijos de los otros ministros, pues no conocíamos ese tipo de cosas, ni nos dejaban ir tampoco a alguna piñata de un primo, a una piñata de nadie, no, de un amigo. No podíamos ir nosotros a un lugar se le llamaba una fiesta pagana. No podíamos nosotros participar porque pues no, que van a sacrificar a los ídolos, cosas que un niño usted sabe que no entiende, uh-huh, más que nada. Entonces, pero más bien yo pienso que, bueno, tengo, según yo, una iglesia, una fiesta pagana es cuando estás celebrando en sí una fiesta a un Dios ajeno a Jesús. Uh-huh. Pero en un cumpleaños, ¿en qué, o sea, cómo lo marcaban? Bueno, pero usted lo está marcando desde su perspectiva. Sí. Entonces, en aquel tiempo era le vuelvo a repetir, muy rígida la iglesia, era muy fuerte. Por ejemplo, si yo iba a una piñata, muy posiblemente a mi papá no lo iban a dejar predicar en ese aspecto. ¿Me explico? Sí. Nosotros, ahorita usted me mira en manga corta, hace algunos días estuve en una congregación invitado a predicar y les digo que no se ofendieran porque iba en manga corta, que tenía una explicación. Y yo les dije que acerca de la raíz de lo que viví en mi niñez, ahora uso casi pura manga corta, le digo, porque para mí esto define a que he conocido a Jesús.
y Él me ha libertado. Amén. Es algo que a lo mejor muchos no sabían, muchos no saben, muchos no lo entienden tampoco. ¿Por qué? Porque cuando era niño siempre usamos nosotros manga larga. Yo nunca conocí una playera manga corta, nunca conocí un short. Cuando yo era niño, hiciera frío, hiciera calor, no conocí nunca una vestimenta de un niño normal. Fue algo muy rígido, la verdad, que yo no podía traer el botón así como lo traigo ahorita, menos el de abajo. Siempre lo traíamos hasta aquí. Entonces siempre fueron algo muy rígido que vivimos como niños, la verdad. Nos trataron como si nosotros fuéramos los ministros, por ser los hijos de los ministros. Y ese es un problema, quiero decir la verdad, que alejó a todos, y la mayoría, el 95% de los cristianos, de los hijos de los hermanos en la iglesia en la cual yo nací, no son cristianos. Santo. Yo me imagino que era por eso, porque la verdad, al Dios que nos presentaron, y nos condenaba por todo. ¿Sí me explico? Sí. Nos condenaba por todo. Si ibas a una piñata, te ibas al infierno. Si ibas a una posada de la escuela, ibas al infierno tú. Entonces, todo ese tipo de cosas nos lo fueron inculcando desde niño. Entonces, como yo fui creciendo, pues yo la verdad no quería conocer a Dios. O si el Dios que me presentaron, ese era el Dios que salvaba, pues ¿para qué quiero? No quiero nada con Él, la verdad. Entonces, yo fui creciendo en ese aspecto y fue de la forma en que yo me fui apartando de Dios. Porque en realidad, como usted decía ahorita, ¿qué tiene de malo una piñata? Bueno, en aquel tiempo a todos se les sacaba malo. Ya ve que las piñatas traen 5 picos. No, que eran los 5 pecados capitales o los 7 pecados capitales. No, bueno, sacaban tantas cosas. Nunca tuvimos televisión en nuestra casa cuando éramos niños. Yo recuerdo que cuando era niño me gustaba mucho la saga de Goku. Yo creo que a todos los millennials nos gustó esa saga. Y ya de cuenta que me gustaba mucho nos gustaba mucho verla, pero como en la casa no había televisión, teníamos que andar en la casa de los vecinos. Y la verdad, pues, fue un momento muy complicado porque los vecinos, Dios bendiga a los vecinos, los vecinos de la casa, fíjense que tenían muchos problemas también matrimoniales. Y con una ocasión que me tocó, estaba la pelea una pelea ahí en Dragon Ball, y estaba muy interesante, pero en ese momento que nosotros entramos a ver la caricatura, recuerdo que la pareja se empezó a agarrar primero a pelear de palabras, y luego de palabras pasaron a los golpes. Ay, la caricatura se pasó en la vida real. No, y resulta que se empezaron a tirar con vasos, con platos, y nosotros nomás nos agachábamos. Y la verdad... Nos agachábamos. Entonces, ¿te imaginas en ese... que fuera de contexto, cómo nosotros andábamos en otras casas, se puede decir, mendigando lo que podíamos tener en casa, y que la verdad no era tan no es malo, pues. Todo lo que es malo es el uso que nosotros le demos a las cosas, tanto los teléfonos como las redes sociales, inclusive toda la televisión, las cosas. Entonces, recuerdo ese episodio de mi vida que